Ya está aquí con nosotras el doctor Javier Moschini, él es médico neurólogo y hoy viene para explicarnos la relación que existe entre la hipertensión arterial y las enfermedades cerebrales. Buenos días, gracias por estar acá. Y en principio quiero saber, ¿por qué a la hipertensión arterial se le llama la asesina silenciosa? La hipertensión arterial, buen día ante todo, ¿no? Y gracias por la invitación. La hipertensión arterial es una de las principales causas de daño cerebral y es una causa, por otro lado, modificable sobre la que podemos actuar. La edad, el progreso de la edad también tiene enorme peso, pero no es algo que podemos modificar. La hipertensión arterial produce daño silencioso, esto es sin síntomas, durante un periodo largo de tiempo. Es decir, los pacientes con hipertensión arterial no sienten dolor ni molestias físicas durante un periodo largo de tiempo y sin embargo está ocurriendo daño en su organismo, en el cerebro y en otros órganos. La hipertensión arterial daña 3 órganos principalmente, que son el cerebro, el corazón y los riñones. Daña en mayor o menor medida todos los órganos del cuerpo, pero estos son los 3 órganos principalmente afectados. Y para todos los órganos hay un periodo muy prolongado de tiempo donde ocurre daño sin síntomas, pero sin embargo este daño sin síntomas puede ser detectado realizando estudios y actuar en esa fase para evitar que aparezca la fase tardía de daño con síntomas. Bien. Y cuando ya se manifiestan los síntomas, ¿cuáles son? ¿Cómo los podemos identificar? Y bueno, saber que obedecen a la acción de la hipertensión arterial sobre nuestro cuerpo. En cerebro, es decir, el daño cerebral provocado por la hipertensión arterial, el más obvio, clínicamente evidente, conocido, es el accidente cerebrovascular, ¿sí? El daño cerebral hipertensivo es fundamentalmente infarto y hemorragia cerebral. En pacientes con ACV isquémico o infarto cerebral y ACV hemorrágico o hemorragia cerebral, la causa principal es la hipertensión arterial, no la única, también tienen peso la diabetes, los problemas de colesterol, de triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la edad avanzada, la historia familiar, pero la hipertensión arterial es la causa modificable número 1 de la lista. Y para diferentes formas de infarto y hemorragia cerebral. Por ejemplo, para la hemorragia cerebral provocada por aneurismas, por ruptura de aneurismas cerebrales, la hipertensión arterial y el tabaquismo también son los 2 factores de riesgo modificables más importantes, aun cuando hay una base genética. Es decir, aun cuando existe una base genética importante, siempre entre los factores de riesgo modificable, entre las condiciones en las que se puede actuar y modificar la hipertensión arterial, es el factor número 1, el de más peso a nivel poblacional y también individual, digamos, ¿no? Pero hay una relación menos obvia y te había propuesto conversar sobre esto principalmente. Es decir, la relación con infarto y hemorragia cerebral, por otro lado, hemos conversado muchas veces y la vamos a seguir conversando, pero quería hablar sobre una relación que es menos evidente y que es el deterioro cognitivo vascular. La hipertensión arterial suele provocar microinfartos cerebrales que quizás de a uno no sean clínicamente evidentes, no sean sintomáticos. No todos los pacientes que sufren microinfartos cerebrales provocados por hipertensión arterial tienen un síndrome clínico de ACV con parálisis repentina en la mitad del cuerpo. Serían leves en ese caso. A ver, de a uno suelen pasar desapercibidos, ¿sí? Pero cuando estos microinfartos cerebrales se acumulan y superan, digamos, cierto umbral, aparecen síntomas. Y los síntomas son los del deterioro cognitivo, son muchas veces similares a los de los pacientes con Alzheimer, ¿sí? Ahora, los microinfartos cerebrales afectan principalmente la sustancia blanca cerebral. La sustancia blanca es el cableado del cerebro. Estos microinfartos, cuando dañan de forma sustancial la sustancia blanca, el cableado del cerebro, también afectan el flujo de información, la conectividad del cerebro. Cuando los microinfartos son muchos, cuando el daño de la sustancia blanca supera cierto umbral, aparecen síntomas por fallos de la conectividad cerebral, ¿sí? Y los síntomas son muy parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer, la aparición en forma subaguda de dificultades en la capacidad de atención, de concentración, de planificación, problemas de memoria, cambios de conducta, cambios emocionales. Esto ocurre en forma lenta y gradual, no en forma repentina como una ACV. Y por otro lado,
en los últimos 10, 20 años se ha hecho evidente que la mayoría de los pacientes que tienen síntomas clínicos de enfermedad de Alzheimer, cuando hacemos tomografía o resonancia magnética, la mayoría tienen estos microinfartos cerebrales vinculados a hipertensión arterial, digamos. Ese es el patrón radiológico habitual. Los síntomas son tipo Alzheimer, pero la resonancia muestra microinfartos cerebrales. Y estos microinfartos cerebrales, son prevenibles, ¿sí? Actuando sobre las causas principales con la hipertensión arterial, digamos, en primer lugar, son prevenibles. Y actuar tiene importancia porque implica desacelerar, digamos, la progresión de la enfermedad, evitar que la enfermedad progrese. ¿Sí? Y una vez que son evidentes los síntomas, ¿se puede revertir el daño que la hipertensión le ha causado al cerebro? A ver, en condiciones experimentales sí, en los laboratorios sí. En condiciones clínicas no habitualmente. En condiciones clínicas, en las condiciones de la práctica médica habitual, el objetivo principal del tratamiento no es la regresión de las lesiones que ya ocurrieron, sino la progresión de las lesiones, evitar que la enfermedad siga progresando, que el daño siga progresando y que los síntomas sigan progresando. Bien, ¿y en qué medida podemos o cuáles son las recomendaciones que generalmente hacen los especialistas para evitar entonces la progresión de todas las enfermedades cerebrales que están asociadas a hipertensión? El primer punto es el control periódico en salud, digamos, ¿sí? Porque, y es parte del objetivo de esta charla, ¿no? Medirse la presión regularmente, sobre todo a partir de los 40 o 50 años, pero en cualquier etapa de la vida, para evitar la aparición del daño, ¿sí? Cuando el daño ya es muy avanzado, también de importancia actuar, ¿sí? Para evitar la progresión de los síntomas. Pero hay una fase en donde la detección de la hipertensión arterial sin síntomas permite adelantarse muchísimo tiempo, décadas, a la aparición de daños, ¿sí? Hay estudios en marcha con evidencias favorables que muestran que tratar hipertensión a los 40, 50 años permite evitar el desarrollo de demencia 30 o 40 años después. ¿Sí? Que este abordaje es efectivo, digamos, claro, que es útil. Que es sumamente importante la detección y el tratamiento precoz. Sí. Mañana usted va a estar hablando de este tema en Neuquén Capital. ¿Puede comentar más sobre la actividad? Sí, mañana vamos a hablar de este mismo tema, la relación entre hipertensión arterial y enfermedades cerebrales, tanto la relación más evidente, el ácido isquémico, la hemorragia cerebral, como un tema que yo estoy particularmente interesado y que mencionamos recién, el deterioro cognitivo vascular, las demencias vasculares. La charla va a ser en la Fundación Alma Comahue. Alma Comahue es una fundación dirigida, digamos, a la contención, a la educación de los familiares y cuidadores de pacientes con demencias. La dirección la tenés ahí anotada. Pinar 564, en Neuquén Capital. ¿Sí? Va a ser a las 10 de la mañana. Así es, de 10 a 12, la entrada es libre y es gratuita y no está dirigida esta charla a médicos, sino al público en general. Así que están todos invitados.